pasada nosotros vimos los transformadores ideales, que se caracterizaban porque no tenían pérdidas de ningún tipo. Pues, no, la permeabilidad era infinita, las resistencias de las bobinas eran cero y no había pérdida. Pero ahora sí vamos a traer a la realidad y vamos a comenzar por el núcleo de los materiales. Esta curva que está aquí, ustedes la conocen bien. Ya la vimos cuando vimos los circuitos magnéticos y se hizo un gráfico entre H y B. Y se dijo que cuando tú empiezas a hacer circular corriente por una bobina donde esté sumergido o abrazado un núcleo magnético, él se empieza a magnetizar y llega hasta saturación. Y eso era producto a que los dominios estaban constituidos por muchos imancitos que se iban orientando. El detalle ahora es que vamos a aplicar una corriente que varía en el tiempo, que oscila, y evidentemente entonces la H, que es la intensidad de campo magnético, también oscila. Entonces, primero cuando iniciamos el proceso, llega hasta un valor, empieza a descender, y cuando llega aquí que no hay H, que la corriente está pasando por cero, el material está imantado. Para que él pierda esta imantación, hay que aplicarle un campo magnético en sentido contrario. Nuevamente empieza a imanarse, ahora en sentido contrario. Antes el norte tenía una dirección, aquí ahora el norte se invirtió. Llega a este valor, vuelve a estar, mantiene esta imantación y regresa a cero. Este ciclo recibe el nombre de ciclo de histéresis. Y durante ese ciclo, el material disipa potencia como calor, ¿verdad? Entonces tenemos una primera pérdida. Lo que se busca es entonces que esto sea lo más angosto posible para que no haya el área interna de este ciclo, pues se demuestra que es las pérdidas por potencia. Si esto se hace muy angosto, pues evidentemente las pérdidas son menores. También vean esto es un material que es sólido y el flujo que pasa por él, si varía en el tiempo, ese flujo va a originar corriente. Esas corrientes se llaman corrientes parásitas o de Foucault. Esto también evidentemente va a originar pérdidas por disipación de calor, efecto Joule. Para disminuir estas corrientes parásitas, lo que se hace es que este núcleo sólido se lamina, se hacen chapas de él. Y entre esas chapas hay aislante. Eso quiere decir que cuando este flujo oscile, pues las corrientes parásitas van a estar aquí y estas corrientes van a ser mínimas. Es decir, se minimiza esa situación. Adicionalmente, en lo que se refiere a las bobinas, como el material ahora tiene una permeabilidad, hay dispersión. Me explico. Esta corriente produce un flujo, pero ese flujo escapa, se dispersa a través del vacío, a través del aire. Y parte de ese flujo, pues si llega aquí a la otra bobina. Esta corriente que va a producir un flujo que se oponga a también tiene su dispersión. Entonces, nuevamente aparecen pérdidas por dispersión, porque no todo el flujo que se genera aquí llega aquí. Para minimizar eso, lo que se hace es lo siguiente. Esta es una forma de núcleo que se dice acorazado, donde en la columna central es que se ponen las bobinas. Esto aquí va la bobina de baja tensión y aquí la bobina de alta tensión. Eso es para disminuir la dispersión. En otros casos lo que se hace es esta que se muestra aquí. Esta es la bobina de baja tensión y esta es la bobina de alta tensión. En estos casos, estos transformadores se llaman transformadores de columna. Esto es una primera aproximación del circuito equivalente. Esta sería la resistencia de la bobina, este es el generador externo, la resistencia de la bobina del primario, vamos a pegarnos a que este es el primario y este es el secundario. Esta es la dispersión del flujo del primario. Aquí está el hierro, aquí van a haber unas pérdidas que son las pérdidas por ciclo de histéresis, pérdidas por histéresis y otras pérdidas por corrientes parásitas.
Aquí está una bobina, una reactancia que representa las pérdidas por flujo del secundario. Esta es la resistencia de la bobina del secundario y aquí está la carga en el caso de que se conecte. Todo esto se puede reducir a un circuito equivalente, donde esta RP es esta, resistencia del primario, de la bobina. Esta XP, reactancia por pérdida de dispersión del primario. Y aquí viene lo interesante. Esta resistencia representa las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. Y esta reactancia representa el flujo mutuo que se logra. Y aquí tenemos un transformador ideal. Y como es un transformador ideal, pues se aplican todas las cosas que aprendimos de idealización de él. Esto que está aquí, RS, es la resistencia de las bobinas del secundario y esta es la reactancia de la dispersión del secundario. Bien, y el transformador ideal, que es este señor, es NP entre NS. Aquí está más o menos explicado lo que acabamos de decir. Ahora, yo puedo determinar todos estos parámetros. La importancia de un circuito equivalente es que haya un procedimiento donde tú puedas encontrar estos valores de manera experimental y con esos parámetros calcular, por ejemplo, regulación y eficiencia de un transformador, que es lo que vamos a ver hoy también. Entonces vamos a comenzar por lo siguiente. Primero, yo puedo referir todo al primario. ¿Qué quiere decir referir al primario? Bueno, ya nosotros vimos que esto está del lado del primario, pero yo puedo traerme esto al primario, porque paso a través de este transformador ideal. Ya nosotros vimos que si yo agarro esta impedancia y la multiplico por A cuadrado, es como que si yo esto lo colocara de este lado y me olvido del transformador. Eso es lo que se hizo aquí. Este ya estaba en el primario, este ya estaba en el primario. Esta resistencia equivalente es resistencia equivalente en el primario. Es la RP del primario, pero más la relación de transformación elevada al cuadrado por RS. Porque te lo trajiste del secundario para el primario. Y lo mismo para la reactancia. ¿Verdad? También pude, en vez de traerme todo para el primario, llevarme todo para el secundario. Claro, si voy del secundario al primario, multiplico por A cuadrado. Si voy del primario al secundario, pues tengo que dividir. Entonces, este señor, ahora para verlo en el secundario, pues tengo que dividirlo. Y este señor, en el secundario, tengo que dividir. ¿Y qué tengo aquí? Bueno, la resistencia del primario dividida entre A al cuadrado más RS. Y la reactancia es XP, reactancia de dispersión del primario entre A cuadrado más XS. Bien, entonces es importante que aprendan esto con todas estas, que si las tensiones y esas cositas que son muy elementales y son producto de una reflexión, porque tenemos que determinar estos parámetros. ¿Cómo los vamos a determinar? Con dos pruebas, la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. Entonces vamos a poner mucho cuidado en el lenguaje. Fíjense ustedes lo siguiente. Usted puede escuchar lo siguiente. Prueba de circuito abierto en el secundario. El que estaba abierto era el secundario. Y los instrumentos están del lado del primario. Aquí se diría prueba de cortocircuito con cortocircuito o de cortocircuito en el secundario. El secundario está en de corto. Bien. O a veces dice prueba de circuito abierto con los instrumentos del lado del primario. Si los instrumentos están aquí, pues esto no puede estar abierto. El que tiene que estar abierto es el secundario. Y así sucesivamente. Observen que aquí hay un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. Y aquí se repite porque tanto la prueba de circuito abierto como la prueba de cortocircuito se hicieron en el secundario, con los instrumentos del lado
del primario. Entonces aquí repetimos la situación con los mismos instrumentos. Fíjense ustedes que aquí estamos referidos al primario. Entonces, este voltímetro da una lectura. Aquí se pone OC porque esto normalmente viene de la traducción que es Open Circuit. La corriente aquí es OC, corriente de circuito abierto, y esto es la lectura del batímetro. Observe usted lo siguiente. Como esto está abierto, esta tensión es esta tensión, pero esta corriente no pasa por aquí. Toda esta corriente se va por aquí porque esto está en circuito abierto. Es decir, nosotros vamos a determinar con esta corriente estos dos señores. Esto no lo podemos determinar porque por aquí no pasa esta corriente. Tampoco hay ese consumo de potencia. Y esta tensión está aplicada teóricamente aquí si nos imaginamos que los instrumentos son ideales. Bien, entonces,